Muy bien, entonces muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Bienvenidos a lo que estamos compartiendo aquí en vivo y también a los que lo van a ver en diferido. En esta Semana Internacional del Coaching, donde la International Coaching Federation está honrando esta profesión en todo el mundo, estamos gustosos de colaborar para compartir algunas de las prácticas y mejores prácticas que hemos cosechado y cultivado en este transitar de nuestro proceso como coaches. Mi nombre es María Los Ángeles Pardo y represento a la institución Trascender de Uruguay. Hace unos 9 años casi estoy teniendo el honor de portar la insignia de Master Certified Coach según la ICF y me gustaría compartirles justamente muchos de los aprendizajes prácticos que tienen que ver con el coaching efectivo y el trabajo con el equilibrio interno de la persona como base del cambio sostenible. Así que vamos a iniciar comprendiendo algunas premisas básicas. Quizás los que están aquí ya saben un poco qué es coaching, quizás no. Lo que estamos queriendo compartir en primera instancia es hablar un poquito acerca del coaching y el cambio. Obviamente el coaching como el arte de potenciar a las personas, a los equipos, a los grupos, impulsan a un cambio que invita a la manifestación de la potencialidad, que tiene que ver con el arte de preguntar, de escuchar, de poder mostrar lo que el coachee necesita ver. Y el coaching, vamos a decir claramente, no consiste solamente en fijar objetivos o incorporar herramientas. A veces se lo ve como una técnica donde la persona le ayudamos a clarificar su objetivo y incorpora herramientas, recursos para conseguir ese objetivo. Si bien esa es la definición primaria de coaching, cuando nosotros queremos propiciar un cambio sostenible en un equipo, en un cliente, normalmente hablamos de que cuando esta persona o grupo de personas necesitan propiciar realmente un cambio que se sostenga, hay mucho más que necesita trabajar. Es importante que la persona que quiera generar de verdad un cambio sostenible con coaching comprenda cómo está funcionando su personalidad, reconozca esos automatismos que actúan como interferencias hacia lograr su objetivo y fundamentalmente, como lo vemos nosotros y lo hemos estado trabajando, identifique los desequilibrios que toda personalidad tiene, todos tenemos en nuestra personalidad y aprenda a operar desde un lugar más armónico y consciente. Y es por eso que les voy a compartir una herramienta que nosotros trabajamos en coaching que tiende a este equilibrio para propiciar el cambio sostenible. Porque una cosa es la motivación momentánea con la que una persona puede salir de un encuentro de coaching y otra cosa es la transformación real. Por eso ponemos aquí motivación momentánea versus transformación real. Nosotros vemos cuando trabajamos con nuestros clientes que muchas personas ya saben lo que deberían hacer para conseguir su objetivo. Ya entienden racionalmente, entienden perfectamente sus dificultades, sus interferencias y también tienen una intención de cambio. Sin embargo, aún con todo este conocimiento, continúan reaccionando y actuando igual. Más allá de que por momentos surge un pico de cambio, luego ese cambio no se sostiene porque el problema, el cambio que se requiere, no es solamente conductual, sino que es estructural. A veces cuando trabajamos en la organización y hacemos coaching para a las organizaciones, muchas veces lo que se pide es un cambio conductual de la persona, ¿sí? Que tenga un mayor desarrollo en su capacidad de escucha, que pueda orientarse más a resultados, que sea más colaborador. Parece un cambio conductual. Debajo de ese cambio conductual y para que ocurra de manera sostenida ese cambio en la conducta, en el comportamiento, es necesario comprender la personalidad, lo que está por debajo de ese hacer, que obviamente es el ser, y dentro del ser aparece esta personalidad que todos tenemos, que cuando funciona en automático tiende a repetir patrones de desequilibrio.
Por eso muchas veces trabajamos más ágilmente investigando y invitando a que el cliente comprenda esos patrones automáticos que le mantienen en un comportamiento ineficiente, para que trabajando en ellos entonces sí pueda fácilmente tener como consecuencia los cambios conductuales o de comportamiento. Así que vamos a observar algo que es como lo que normalmente partimos en este modelo de equilibrio interno para el cambio sostenible. Vamos a decir que el autoconocimiento profundo, y esto es algo que todos los coaches hemos propiciado con la ICF para que instaure, y la International Coaching Federation ha generado una competencia que promueve este autoconocimiento profundo, no solamente en el coachee, quien recibe coaching, sino en el propio coach. Cuando estamos hablando entonces de que el autoconocimiento profundo mejora la efectividad del coaching, esto es algo universalmente conocido, y todos los coaches que trabajamos hace tiempo con el tema de propiciar la efectividad de los procesos, sabemos y confirmamos que el autoconocimiento profundo mejora esa efectividad del proceso. Nosotros nos vamos a basar en dos premisas nuevas que hemos observado una y otra vez, y a partir de las cuales hemos desarrollado una herramienta que tienen que ver con conocer especialmente un aspecto, ¿sí?, de la persona que está en la base de ese autoconocimiento profundo. Comprender cómo funciona la estructura de la personalidad y promover el equilibrio interno en esa personalidad para sostener un cambio en el tiempo. ¿Por qué hemos comprendido y profundizado en este tema? Porque el área del autoconocimiento es básica, pero a veces es muy amplia. Y cuando nosotros decimos, bueno, es importante que se conozca a una persona para poder cambiar, luego nos preguntamos, ¿qué es importante que conozca? ¿Qué tiene que empezar a conocer de sí mismo? Y es un amplio espectro. Por eso nosotros nos enfocamos en un lugar fundamental: conocer y corregir los desequilibrios de la personalidad. ¿Por qué? Porque sabemos que la personalidad, o sea, la forma, las características en las cuales funcionamos, o el vehículo que traemos y que vamos construyendo en la vida para llevarnos, para mover el ser que somos, esa es la personalidad. A veces se le ve como metafóricamente como un caballo, como algo a comandar, ¿sí?, a conducir conscientemente la personalidad. Esta personalidad no es el problema de nuestros clientes o frente al cambio, sino el desequilibrio con el cual está funcionando muchas veces en todos nosotros. El problema, el desafío central de cualquier personalidad, cualquier persona que tiene una personalidad y que quiere cambiar, que quiere sostener un cambio en el tiempo, va a requerir, como se dice en muchas corrientes, domar o domesticar a su personalidad. O sea, permitir que este vehículo que nos lleva en la vida, que es la personalidad, pueda corregir sus desequilibrios, la fragmentación con la que funciona. Muchas veces la personalidad que tenemos observamos como por un lado pensamos algo, sentimos otra cosa y hacemos otra distinta. Está normalmente fragmentada la personalidad, y además tiene falta de conducción consciente. ¿Qué significa? Que este vehículo, que podría decirse es un animal muy poderoso, se le llama también el animal psíquico a la personalidad, no está conducido por un jinete consciente. Básicamente funciona como está programado para funcionar. Entonces, no hay conducción consciente por falta de autoconocimiento, probablemente. Hay desequilibrio y fragmentación. Y lo que pasa aquí es que desde ese lugar se originan las interferencias hacia los objetivos. Así que nosotros trabajamos con promover el balance, la unificación y la conducción consciente de esa personalidad. ¿Cómo lo hacemos? Queremos compartirles en principio este modelo con el cual trabajamos. Trabajamos con un modelo que le llamamos muy simplemente el modelo TRIE, para comprender cómo puede funcionar la personalidad humana.
Esto es simplemente investigación, observación y no solamente basada en observación, sino en investigación del comportamiento humano de muchas escuelas. Los diferentes aspectos de la personalidad, porque nuestra personalidad tiene diferentes características, ¿sí? Es como un vehículo que tiene diferentes partes. En principio podríamos decir, una parte de nuestra personalidad tiene que ver con el sentir, otra tiene que ver con con el actuar, otra tiene que ver con el pensar, pero hay diferentes partes en nuestra personalidad que necesitan funcionar en equilibrio y de manera armónica para conducirnos hacia el objetivo, hacia el lugar donde queremos. Sin embargo, lo que nos pasa a todos es que estos diferentes aspectos de la personalidad pueden estar funcionando en equilibrio, y eso sería el mejor caso, o en exceso o en escasez. Estas tres E constituyen el modelo TRIE: equilibrio, exceso y escasez. Es un modelo muy simple para recordar cómo puede estar funcionando la personalidad en sus diferentes aspectos. Lo que vamos a promover cuando trabajamos con este modelo y con la metodología que ahora les voy a mostrar no es que la persona sea otra persona, no va a cambiar su ser. Lo que va es a gestionar mejor su personalidad, ampliando recursos y armonizando esa manera de funcionar. Así que no vamos a cambiar a la persona, vamos a invitarle a que se reorganice de manera armónica y consciente. Y me imagino que todos ustedes, si hay alguna pregunta, por supuesto, también les invito a que la hagan vía chat, yo los estoy leyendo aquí y vamos a hacer un ejercicio para aplicar la metodología también ahora en unos minutos en sus propias personas. Me imagino que todos les es simple observar cómo a veces tenemos excesos de algunas cosas y escasez o déficit, ¿sí? De otras. Y entonces este modelo es muy simple porque van a ver que cuando alguien tiene un comportamiento y le haces esta pregunta, ¿ese comportamiento, esto que estás haciendo, está un poco excesivo o está equilibrado? ¿Esto que estás haciendo es excesivo? Por ejemplo, hay alguien que tiene un comportamiento que puede hacer, por ejemplo, em, ser muy servicial, ¿sí? Tener la actitud de servicio, orientación al servicio. Y en su vida, si le preguntamos, esa actitud servicial en tu trabajo, en tu área, en algún lugar, ¿está como un poco excesiva? ¿Te das cuenta que estás en exceso complaciendo a los demás? La persona automáticamente se da cuenta. ¿Por qué nos damos cuenta de los desequilibrios? Porque hay un sensor interno que rápidamente se da cuenta y también se da cuenta cuando hay escasez de algo, cuando nos falta algo. Así que cuando algo está exagerado o en escasez y nos falta, la persona enseguida se da cuenta. Obviamente hay mapas de esto que también usamos para poder medirlo, pero en principio es algo muy intuitivo y muy simple. Y también lo vamos a explicar en base a una metáfora. Para explicar el modelo TRIE, el equilibrio y el exceso y la escasez, usamos muchas metáforas, pero una de las que usamos, que se comprende rápidamente, y el lenguaje metafórico hace que la persona también se regule más simple, porque es lenguaje de las emociones, no solo el lenguaje racional. La metáfora que él describe al modelo TRIE es la metáfora de un árbol. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar de dos estrategias para llegar al equilibrio. La primera estrategia es moderar el exceso. Y vamos a decir que moderar el exceso es cuando en un árbol se promueve su mejor desarrollo, podar las ramas. Hay momentos de poda de los árboles, donde hay ramas que están creciendo excesivas en lugares donde no deberían crecer, y cuando se genera esa poda, el árbol se favorece. Moderar el exceso es como podar las ramas. Cuando en un árbol las ramas crecen de manera desmedida, el árbol necesita poda. Y podar no significa destruir al árbol, significa regular el crecimiento para recuperar esa armonía y la dirección de crecimiento. Lo mismo le pasa al ser humano. Cuando a veces usa
ciertos talentos o características de manera excesiva, hay que hacer una poda, hay que regular ese exceso para volver al equilibrio. Y por otro lado, vamos a trabajar con la zona de exceso como si fuéramos a podar un árbol y vamos a trabajar, la segunda estrategia es nutrir la escasez, trabajando con las raíces del árbol. Nutrir la escasez significa alimentar las raíces del árbol. En la metáfora, cuando en un árbol las raíces están debilitadas, ese árbol no crece o no se desarrolla de manera sana. Y obviamente nos damos cuenta que para nutrir esas raíces se requiere nutrir la tierra, abonar la tierra, cuidar, incluso a veces poner un sostén como un apalancamiento cuando las raíces son débiles para que el árbol pueda crecer mejor. Y entonces ninguna de las dos cosas es algo extraño. Para que un árbol crezca de manera saludable, necesita moderar el exceso, o sea, podar las ramas y nutrir la escasez, alimentar sus raíces. Y eso le va a pasar de manera similar al ser humano. Va a tener zonas de talentos o uso excesivo de un talento, exceso de algo que necesita moderar, como podar sus ramas, y va a tener también lugares de escasez que necesita nutrir, como alimentar las raíces. ¿Y en qué se basa nuestro modelo TRIE y la efectividad que hemos visto en coaching? Que el exceso está relacionado con la escasez, como en un árbol. Cuando las raíces están bien nutridas, las ramas crecen más sanas. Y cuando se hace una buena rama de las podas, hay buena armonía en las ramas, las raíces se alimentan mejor. Podemos trabajar en ambos ámbitos en la personalidad. La persona rápidamente comprende cómo su exceso, vamos a ver ejemplos ahora, está vinculado con su escasez y en lugar de trabajar solo en lo que le falta desarrollar, ¿sí? En esa competencia que le falta desarrollar, por ejemplo, foco, o le falta empatía, en lugar de desarrollar solo en lo que falta, en lo que es escaso, intervenir solo en esa área es una intervención parcial y no suficiente. Necesitamos trabajar en lo que la persona tiene escaso, en lo que le falta, y también en lo que tiene excesivo, en lo que está usando demasiado. Y cuando generamos una intervención de coaching, tanto en la escasez como en en los excesos, entonces promovemos en la persona un equilibrio adecuado que representa un cambio más completo y más sostenible. Y a cualquier persona que trabaje en el área de cosechar y saber cómo es cuidar un árbol o una planta, se va a dar cuenta que tiene que hacer las dos cosas, trabajar arriba y abajo. En los seres humanos es igual. Por eso explicamos la metáfora del modelo TRIE de una manera simbólica, con algo, con una metáfora muy natural y muy comprensible. Vamos a trabajar en las dos áreas con este modelo que les voy a presentar ahora. El modelo TRIE tiene una metodología y la metodología que les voy a explicar ahora se basa en considerar el funcionamiento de la personalidad con sus diferentes características en equilibrio, exceso y escasez. Les voy a traer algunos ejemplos de características en equilibrio, en exceso y escasez para que bajemos a tierra la comprensión de estos conceptos. Si bien nosotros trabajamos con un modelo basado en un mapa de enneagrama armónico para comprender esto es más fácil que la persona lo mapee más fácil. Igualmente es bastante intuitivo y les voy a dar ejemplos para que se den cuenta de a dónde apuntamos. Si algunos de estos ejemplos sienten que se aplican a su personalidad, podrían tomar nota. Por ejemplo, vamos a tomar una característica de la personalidad que puede ser en equilibrio la capacidad de organización y la atención a los detalles. Hay personalidades que tienen fácilmente esta capacidad. Cuando funciona en equilibrio, provee organización, provee calidad, el detallismo provee mejora continua. ¿Qué pasa con el exceso de esta cualidad de organización y atención a los detalles? En exceso se convierte en perfeccionismo. Una actitud a veces que no permite el avance en tiempo y a veces el perfeccionismo presiona a la persona o a su equipo también. ¿Qué pasa con una escasez de organización y atención a los detalles? Si esta característica está en escasez,
entonces falta orden, orden de prioridades, falta sistemática, estructura. Así que miren cómo esta característica que en equilibrio provee orden, calidad, mejora continua, tanto en exceso como en escasez, ya empieza a disminuir la performance o lo que nosotros eh, estemos queriendo conseguir, ¿sí? De camino a un objetivo. Otra característica típica que puede tener cualquier personalidad humana es la responsabilidad. La responsabilidad o la prevención de riesgos o el cuidado de los compromisos, como quieran llamarles. Esta responsabilidad promueve la seguridad y la estabilidad en los ambientes, en los equipos. Si está en exceso, empieza a generar sobrecarga en las personas. Se hace responsable de demasiadas cosas, se carga a sí mismo en lugar de incluso cargándose, haciéndose responsables de cosas que quizás no dependen de sí, y luego también se puede hasta sentir culpable si no cumple con cosas eh, que está como hiperresponsable, ¿sí? En exceso la responsabilidad se convierte en sobrecarga y cuando hay escasez de responsabilidad, lo que normalmente observamos es falta de compromiso. La persona no asume el compromiso o el hacerse cargo de ciertas cosas. Así que esta característica también en sus excesos o en su exceso o en su escasez genera obstáculos para ir hacia ciertos objetivos y a ciertos desempeños. Otra característica típica de cualquier personalidad, la paciencia, la tolerancia. Voy a ir un poquito más ágil, ¿sí? En exceso, cuando una persona es excesivamente paciente o tolerante, empieza a transformar esa paz en pasividad o en procrastinación. Demora las cosas, ¿sí? Está como que, o de tanta tolerancia, dice, bueno, ya se va a solucionar y procrastina temas que son importantes y que necesitarían una acción eh, ahora, no más adelante. Así que demasiada paciencia o tolerancia en exceso también genera esta procrastinación. Y cuando hay escasez o déficit de paciencia, aparece la ansiedad y la necesidad de calma. Fíjense cómo podemos transformar cada característica en comportamientos que se salen del equilibrio y que no son los más eficientes. Aquí traje algún par más, como ya lo veíamos, la orientación al servicio, la empatía, una característica importante en equilibrio para cualquier personalidad que en exceso tiende a convertirse en complacencia y agotamiento. Y cuando está en escasez, se transforma por falta de empatía en falta de escucha o demasiada distancia vincular. Y puedo traer una última, una característica que en equilibrio es muy importante a veces en las organizaciones, la orientación a resultados, la proactividad o iniciativa, que en exceso se transforma en impaciencia por los resultados o aceleramiento, descuidando a veces por el enfoque en resultados algunos aspectos relacionales. Y sin embargo, en escasez, escasez de proactividad o de orientación a resultados, se transforma en falta de concreción, falta de iniciativa y a veces falta de resultados. Así que con estos pequeños ejemplos, imagino que ustedes se están dando cuenta, nosotros tenemos mapeados las características de la personalidad con sus excesos y su escasez, los presentamos a las personas o simplemente a través del arte de escuchar y preguntar, la persona empieza a comprender lo que está sucediendo. Pero para sistematizar este trabajo, les queremos traer un acrónimo que nosotros usamos como metodología para que se pueda comprender cómo lo hacemos, sin ninguna herramienta de por medio. Le llamamos a esta metodología el método DESHACE, justamente porque es un acrónimo que utilizamos con preguntas para deshacer estos patrones de desequilibrio. Recuerden que lo que estamos diciendo es que la persona presenta un exceso de algo y a la vez una escasez de algo al mismo tiempo. Entonces, les voy a mostrar cómo es esta metodología para que luego la apliquen en su personalidad también, luego de ver algunos casos. La metodología de SAS es un acrónimo. La palabra de viene de desequilibrio. Y aquí le vamos a preguntar, le vamos a invitar a que la persona se pregunte, también lo podemos hacer en los equipos, pero ahora lo voy a traer para las personas. ¿Qué está en exceso y qué está en escasez en mi personalidad? Que la persona se pregunte eso, ¿sí? ¿Qué yo observo que es excesivo en mi comportamiento, en mi actitud? ¿Qué yo observo que está escaso en mí, que me falta, ¿sí? Una vez que la persona tiene clarificado esto,
Primero voy a explicar toda la metodología, luego voy a brindar ejemplos y por último les voy a invitar a que ustedes lo practiquen durante unos minutos. La palabra es la letra S de la palabra deshace, que es esta metodología, indica los supuestos limitantes. Debajo de ese exceso y esa escasez, sabemos que hay supuestos o creencias limitantes que sostienen ese equilibrio. Entonces le vamos a preguntar a la persona, ¿qué supuestos o qué creencias sostienen ese desequilibrio, ese exceso y esa escasez? Y ahora vamos a mirar cómo responden las personas. La H y la A viene de hábitos, hábitos y resultados. Le vamos a preguntar a la persona para que se invite a hacerse esta pregunta, ¿sí? ¿Qué hago repetidamente? Allí están los hábitos. ¿Y qué resultados concretos produce ese hábito en mi vida? ¿Cuál es el hábito que yo tengo repetido? Algo que una y otra vez observo que estoy haciendo con otras personas en mi trabajo, no solamente en mi trabajo, en mi vida, y qué resultados en mi vida cotidiana, con mi familia, en diferentes áreas, y qué resultados está teniendo ese hábito o esos hábitos. Y luego vamos a la C de este acrónimo de SACE, que es el camino del medio. Como hay una escasez y un exceso, esta invitación de la metodología es restablecer el equilibrio. Para restablecer el equilibrio tenemos que ir al camino del medio. Lo que está en el equilibrio está en el centro. Entonces le preguntamos a la persona, entre ese exceso y esa escasez, ¿cuál sería el camino del medio? ¿Cuál sería el balance? Y por último, la letra E viene de la estructura nueva que se quiere crear, como cuando estamos alimentando las raíces de un árbol y podando sus ramas, ¿no? Estamos creando una nueva estructura para el desarrollo de esa planta, ¿no? De ese ser que puede ser el árbol. Y en la estructura nueva vamos a preguntar qué nuevas creencias podrías cultivar, qué nuevas creencias yo podría cultivar en mi vida para ese camino del medio. Como esto es algo que se hace durante una sesión de coaching y que esta es la base, pero puede ir con diferentes exploraciones, les voy a poner resultados concretos de 3 clientes típicos que hemos visto, casos reales, ¿sí? Casos reales de cómo aplicar esto. Voy a traer el caso uno para que ustedes observen y miren si no se han topado con este tipo de casos, si son coaches o si lo han vivido en sus vidas, ¿sí? Vamos a traer este método de SACE al desequilibrio. Le vamos a preguntar a las personas qué observas. Le preguntamos a esta persona qué observas en tu personalidad en exceso y en escasez. Y esta persona responde, yo observo un exceso de orientación a resultados, voy en pos de esos resultados de manera excesiva, con mucha fuerza, y una escasez en el cultivo de los vínculos, en el tiempo que yo le dedico a escuchar a los otros, ¿sí? Es algo que observa repetidamente, ese es su desequilibrio, ¿sí? ¿Cuáles son los supuestos limitantes? ¿Qué creencias o supuestos sostienen ese desequilibrio, ese exceso y esa escasez? Y la persona termina de clarificar que básicamente son estos. Los supuestos limitantes dicen algo así: el tiempo productivo es tiempo operativo y escuchar o atender vínculos no produce resultados. Eso es lo que está naturalmente repitiéndose dentro suyo y es lo que sostiene el desequilibrio. Cuando vamos a los hábitos y los resultados, le preguntamos qué hábito, qué es lo que haces repetidamente. Esto es lo que responde la persona. Mi hábito es que acciono de manera impaciente hacia los objetivos sin considerar suficientemente los tiempos o las necesidades de otros, justamente por ese exceso de orientación a resultados. Es muy simple para la persona mirar eso. A veces lo recibe incluso como feedback. El resultado de este hábito es sobrecarga, desgaste relacional y menor colaboración, porque como empieza a presionar en pos de resultados, las personas también empiezan a reaccionar a veces por desgaste relacional con menos eficiencia. Si nosotros tenemos este mapa, la persona se está dando cuenta de su desequilibrio, exceso y escasez, los supuestos limitantes, el hábito y los resultados. Hasta aquí es un buen diagnóstico de lo que está pasando. La siguiente parte del acrónimo, la letra C y la E, es lo que propicia el cambio. La C viene del camino del medio. Entonces, ¿qué hay en el medio entre ese exceso de orientación a resultados y la escasez del cultivo de vínculos? ¿Cómo sería el camino del medio?
Y esto es bastante simple porque es traer las dos cosas en un punto medio, ¿sí? No hacia arriba de exceso y hacia abajo en la escasez. Y la persona articula esta frase que es muy simple. El camino del medio sería orientarme a los resultados cuidando los vínculos. Es como traer ambas cosas al medio, ¿sí? Y entonces, ¿qué estructura nueva requiere este camino del medio? ¿Qué nuevas creencias necesitarías cultivar? Por ejemplo, una creencia que dice esto: las buenas relaciones potencian los mejores resultados. Fíjense este esquema o esta metodología. Mírenla un momento. Vamos a poner dos casos más para que se comprenda mejor antes de que ustedes la apliquen. Y estoy como atenta aquí por si estoy yendo muy rápido, si hay alguna pregunta en relación a cómo vamos con esta metodología de SACE que tiende a deshacer los patrones de desequilibrio. Si hay alguna pregunta que les esté llegando en este momento o que les dé interés, les invito a que la formulen vía chat. Voy a poner dos ejemplos más. Tengo muchísimos, pero traje los casos como que se han repetido muchas veces y clientes que traen temas que son como universales. Caso 2 de esta metodología de SACE, preguntamos cuál es el exceso y la escasez de tu personalidad. Esta persona responde: yo tengo un exceso de complacencia a las necesidades de los demás y una escasez de límites y firmeza. El supuesto limitante que sostiene ese desequilibrio son algunas frases, algunas creencias que, por ejemplo, dicen esto. En el caso de esta persona, si digo que no, perjudico al otro. Y también cree esto: priorizarme es ser egoísta. ¿Sí? Ahí está el supuesto limitante que sostiene el desequilibrio, los supuestos limitantes que lo sostienen. Si seguimos en la metodología de SACE, viene el hábito, ¿sí? ¿Cuál es el hábito? ¿Qué es lo que haces repetidamente? Y aquí rápidamente la persona dice su hábito: lo que hago es decir que sí constantemente, postergar mis necesidades y evitar generar incomodidad en el otro. El resultado de ese hábito es cansancio, resentimiento interno, naturalmente porque además está como dando demasiado sin atender sus propios objetivos, y falta de cumplimiento con mis propios objetivos, o sea, desatención de mis objetivos por atender los de otras, por complacer al otro, las necesidades de los demás. Hasta aquí el diagnóstico. Ahora luego vamos al camino del medio y la estructura nueva, ¿sí? ¿Cuál es el camino del medio aquí? El camino del medio siempre es muy simple, ¿sí? Es como sale de ver el exceso y la escasez compensada, integrados. El camino del medio, la persona aquí expresa acompañar a los demás cuidando mis propias necesidades y objetivos. Ese es el camino del medio. ¿Y qué estructura estoy necesitando para cultivar este camino? Aquí lo que dice esta persona: poner límites saludables también fortalece los vínculos, como una creencia nueva. Cuidarme me permite acompañar mejor. Las personas elaboran diferentes creencias en función de generar esta estructura nueva de desarrollo. Fíjense cómo integra la puesta de límites con el cuidado de los vínculos, ¿sí? Y este es un camino del medio que se sale del exceso y la escasez en la que estaba. Voy a poner un caso más para que quede claro. Creo que está quedando clara la metodología. Y si conocen casos o les pasa algo, ustedes van a ver que esto es como es, los desequilibrios son muy universales también. El último caso que quiero compartirles es este: el desequilibrio, cuál es el exceso y la escasez de tu personalidad que observas. Bien, en este caso hay un exceso de orden, de exigencia y orientación a la calidad o la excelencia, y la escasez que tengo es escasez de disfrute, de sentirme más relajado, más liviano y de estar flexible, de fluir más en la vida, ¿sí? Te lo pueden decir de diferentes lugares. Los supuestos limitantes que sostienen este desequilibrio son estos dos. Si suelto el control, pierdo calidad, y tomarme las cosas con más liviandad es ser irresponsable. Estoy trayendo cosas que las personas traen una y otra vez. No sé si alguno ha observado esto en sus vidas o en sus contextos relacionales. Si han observado algo de esto, me gustaría preguntarles en el chat que me pusieran sí, como para saber si estoy hablando de esto como que solo lo veo yo siendo coach o lo han visto también en sus realidades, ¿sí? Hasta aquí, si vamos al hábito, a la parte H y A, el hábito que hace repetidamente esta personalidad. El hábito aquí, la persona contesta: eso es, estoy habituado a tener una autocrítica conmigo constantemente, tengo autocrítica, una sobreexigencia y una presión por la calidad, por altos estándares. El resultado
Es tensión interna, dificultad para reconocer logros, mis propios logros y los de los demás también, y sensación de que nunca es suficiente. Este es el diagnóstico de lo que está ocurriendo por ese desequilibrio. Cuando vamos al camino del medio y a la estructura nueva, el camino del medio, esta persona lo expresa así: regular la exigencia con expectativas realistas y flexibles. O sea, regular esa exigencia hacia hacia la excelencia que está teniendo con una flexibilidad, ¿sí? Más como en un camino de menos rigidez. Ese es el camino del medio. Y la estructura de nueva la está marcando con esta creencia. Me pareció muy bonita esta creencia porque normalmente en estos casos se requiere una redefinición de la excelencia, ¿sí? Y la estructura nueva es sentar esta nueva creencia. La real excelencia se construye con esfuerzo equilibrado. O sea, el sobreesfuerzo no conduce a la excelencia porque genera un desgaste, ¿sí? A largo plazo. Estos tres casos, que son perfiles típicos de desequilibrios universales que a todos nos pasan, se los quería mostrar, cómo los trabajamos con esta metodología de deshace, y me gustaría ahora en estos minutos finales invitarlos a que lo apliquen en ustedes, pasando el método y pasándolo por ustedes mismos. Esto es como simplemente se puede formular. Así que en principio, si pueden anotarlo, hasta sería mejor. Lo que vamos a revisar, si lo aplicamos a nosotros mismos, es el punto del desequilibrio. Entonces, la pregunta aquí es: ¿qué está en exceso y qué está en escasez en tu personalidad? Que puedas poner: yo en exceso observo esto, en escasez observo aquello. Esta es como la parte del autoconocimiento dirigido, enfocado, con una matriz de autoobservación del exceso y la escasez. A veces hay exceso de muchas cosas, ¿sí? O sea que lo que puedas identificar, lo escribís. Si avanzamos en el método, luego la siguiente pregunta acerca de los supuestos limitantes, mirando ese exceso y esa escasez. A veces es enfoque, exceso de enfoque en el trabajo, escasez de tiempo libre, o sea, o exceso de, em, pueden haber muchas cosas, ¿sí? De pensamiento y escasez de acción. Hay muchas combinaciones, ¿sí? La siguiente pregunta dice: ¿qué supuestos o qué creencias sostienen ese equilibrio? O sea, ¿qué estás creyendo? ¿Qué estará diciéndose internamente dentro tuyo para que ocurra eso? Es algo que automáticamente nos decimos. ¿Qué hace dentro de mí? ¿Qué racional tengo internamente? ¿Qué hace que ocurra ese desequilibrio? Es como un razonamiento, como una creencia, un supuesto que yo tengo. Una frase simple. Luego, estoy yendo un poco ágil porque es un webinario, igual queda grabado por si lo quieren volver a hacer con más tiempo. En la parte de hábitos y resultados son dos las preguntas. ¿Qué haces repetidamente? ¿Qué te das cuenta que haces repetidamente? ¿Y qué resultados concretos produce ese hábito en tu vida? Hacer eso, ¿qué resultado tiene? Como es un desequilibrio, normalmente hay resultados que no nos ayudan, que no son positivos, normalmente, que tienen un costo. Una vez que hayas podido
listar el hábito y los resultados. Hasta aquí con este diagnóstico podrías ir como al camino del medio. Entonces, ¿cuál sería el camino del medio? ¿Cuál sería el equilibrio entre ese exceso y esa escasez? Si miras lo que está en exceso y escasez, ¿cuál sería el camino del medio? Y si encontrás ese camino del medio, para que ese cambio sea sostenible, va a necesitar una estructura nueva en tu modelo de creencias, en tu paradigma. Entonces, aquí preguntamos acerca de esa estructura nueva. Por último, te preguntamos qué nuevas creencias podrías cultivar. ¿Qué es lo nuevo que es importante que comiences a creer para moverte en ese camino del medio, para generar ese equilibrio? Es importante que yo empiece a creer que, y allí podamos las ramas y nutrimos las raíces. Dejamos que haya un equilibrio más sostenible. Si pudiste ir a este ritmo es porque ya te conoces mucho. Fue un ritmo muy ágil, pero esto se trabaja en coaching con más tiempo. ¿Para qué? Porque a medida que recorremos esta metodología de deshace, estamos promoviendo esto, deshacer el desequilibrio automático de la personalidad y construir un balance consciente. Nuestra investigación en términos de balance y equilibrio de la personalidad justamente nos ha llevado también a utilizar una metodología para que la persona haga un auto-assessment y tenga esta información más visible. Nosotros usamos una herramienta de medición del equilibrio que le llamamos el mapa de eneagrama armónico. Esta es la figura del eneagrama a la cual le sumamos en el borde, en el círculo, el modelo TRIE. Si se dan cuenta, tiene como la zona de equilibrio, exceso y escasez. Y este mapa muestra rápidamente 9 aspectos de la personalidad y cómo deberían estar funcionando en armonía. Cuando funciona en armonía, nosotros hablamos del perfil armónico, una relación adecuada de los 9 atributos. Normalmente, nuestra personalidad tiene un desequilibrio aquí y con esta herramienta rápidamente la persona lo puede notar, lo puede ver más fácilmente. Por eso también quería contarles que a veces usamos esto, herramientas de autoassessment, ya matrices de autoobservación probadas y diseñadas especialmente para mirar el balance o el desequilibrio en un momento dado. Esto también lo usamos para hacer más ágil todavía esta autoobservación, ¿sí? Se puede hacer de manera intuitiva o se puede usar una matriz de autoobservación como este tipo de autoassessments que usamos. Y me gustaría cerrar como con esta frase, ¿sí? El cambio sostenible, que hemos visto que podemos propiciar en coaching, ocurre cuando comenzamos a equilibrar conscientemente nuestra personalidad y por eso es que creamos modelos y metodologías para que el coach pueda acompañar en ese sentido. De mi parte, muchísimas gracias por estar hasta aquí. Quedo abierta como a que haya ciertas preguntas. Voy a dejar de grabar para que puedan ser preguntas que no tengan por qué quedar registradas, ¿sí?